En la cena de Año Nuevo, su hermana la humilló frente a todos, luego un video dejó a la familia sin palabras. En la víspera de Año Nuevo en Barcelona, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo mediterráneo anunciando los últimos minutos de diciembre, Carmen Vidal, de 40 años, aguantaba las lágrimas frente a toda su familia tras ser humillada públicamente por su propia hermana. El apartamento familiar en el corazón de l'Eixample, normalmente un refugio de recuerdos felices, se había convertido en un escenario de tensión y vergüenza. Nadie imaginaba que esa noche, cuando el reloj marcara las 12, no solo cambiaría el año, sino también la vida de todos los presentes en aquella elegante terraza con vistas a Montjuïc. Carmen siempre había sido la hermana discreta, la que pasaba desapercibida entre las conversaciones animadas y las risas estridentes de las reuniones familiares. Desde pequeña había preferido los rincones tranquilos, donde podía observar sin ser observada. Trabajaba como profesora en una pequeña escuela del barrio del Raval, uno de los distritos más multiculturales y económicamente desafiados de Barcelona. Era un trabajo que amaba profundamente, donde cada día veía pequeños milagros en los ojos de niños que aprendían a leer o descubrían el placer de entender un nuevo concepto matemático. Pero era también un trabajo que nunca le había dado reconocimiento social ni riquezas materiales, solo la satisfacción íntima que nadie más podía ver ni valorar. Su hermana Sofía, 5 años mayor, era todo lo contrario. Extrovertida, ambiciosa y siempre el centro de atención. Exitosa abogada corporativa en uno de los bufetes más prestigiosos de Cataluña, con un ático de diseño en Pedralbes, el barrio más exclusivo de Barcelona, y vacaciones en Maldivas cada invierno que compartía meticulosamente en sus redes sociales. Su marido Ricardo, cirujano plástico de renombre, complementaba la imagen de perfección que Sofía había construido cuidadosamente durante años. La relación entre ambas hermanas siempre había sido complicada, marcada por comparaciones silenciosas, expectativas familiares no cumplidas y una competencia tácita que solo existía realmente en la mente de Sofía. La reunión familiar de fin de año era tradición sagrada en casa de los padres de Carmen y Sofía, un amplio piso de techos altos y molduras originales en el Eixample que se había transmitido por generaciones y que se llenaba de familiares cada 31 de diciembre. Este año, el apartamento resplandecía con luces doradas y rojas estratégicamente colocadas por Sofía, quien siempre insistía en encargarse de la decoración. El aroma del tradicional galet navideño, los canelones recién horneados según la receta de la abuela catalana y el turrón artesanal inundaba el espacio, mezclándose con los perfumes caros de los invitados y el distintivo olor del cava de alta gama que Sofía había insistido en traer en lugar del vino espumoso más modesto que los padres solían servir. Los niños correteaban entre los adultos mientras estos bebían cava y compartían las anécdotas del año que terminaba. Los primos de Valencia habían llegado esa mañana con sus gemelos de 4 años. La tía Montserrat presumía de su reciente viaje a Japón. El tío Alberto, hermano de la madre, mostraba orgulloso las fotos de su nueva nieta nacida en octubre. Carmen observaba estas interacciones desde la cocina, donde ayudaba a su madre con los últimos detalles de la cena mientras escuchaba las risas provenientes del salón. A diferencia de años anteriores, esta vez Carmen había invitado a alguien. El señor Ferrer, su vecino de 82 años que vivía solo desde que enviudó 15 años atrás. El anciano, vestido con su mejor traje ligeramente pasado de moda, parecía incómodo pero agradecido mientras conversaba educadamente con el padre de Carmen sobre los cambios en Barcelona durante las últimas décadas. La tensión comenzó a gestarse durante la cena cuando el padre de Carmen, tras el tercer brindis, mencionó con orgullo paternal que su nieta Lucía, la hija de 16 años de Sofía, había ganado un importante premio escolar por un documental sobre la vida urbana en Barcelona. Era la primera vez en toda la noche que el foco de atención se desviaba completamente de Sofía y sus logros profesionales del año. La adolescente, con su cabello teñido de azul en las puntas y una discreta perforación en la ceja que su madre apenas toleraba, sonrió tímidamente ante el reconocimiento mientras jugueteaba con su nuevo móvil, regalo anticipado de Navidad. Sofía no tardó en recuperar el protagonismo, aprovechando para resaltar el talento de su hija y cómo ella siempre fomentaba su ambición. Lucía heredó mi determinación y la visión artística de Ricardo, por eso tiene un futuro brillante por delante. A diferencia de algunos que se conforman con lo mínimo y viven en la mediocridad, nosotros siempre le hemos enseñado a aspirar a lo más alto.
Carmen intentó ignorar la indirecta mientras servía más vino a su tío Alberto y preguntaba amablemente por su reciente operación de rodilla. Había aprendido a lo largo de los años a no caer en las provocaciones de su hermana, a dejarlas resbalar como gotas de lluvia sobre un impermeable bien cerrado. Pero Sofía, alentada por las copas de cava y la atención reverencial de la familia, que siempre recibía con naturalidad, no estaba dispuesta a dejarlo pasar esta vez. Quizás fue la presencia del señor Ferrer lo que la molestaba, ese intruso de clase trabajadora en su perfecta reunión familiar. O tal vez era simplemente que el éxito de Lucía en algo relacionado con el arte y no con los negocios le recordaba que no todo podía controlarlo. ¿Y tú, Carmen? Sofía elevó su voz melodiosa para que todos en la mesa la escucharan. ¿Alguna novedad este año o sigues exactamente igual que el año pasado y el anterior a ese? La mesa entera pareció contener la respiración. La madre lanzó una mirada de advertencia a Sofía que ésta ignoró elegantemente, mientras daba un sorbo a su copa de cristal tallado. Estoy bien, Sofía. Carmen respondió con voz suave pero firme. Mis alumnos han mejorado mucho este trimestre, especialmente los recién llegados de Senegal, que apenas hablaban español en Minemet Saint-Ofer, septiembre. Sofía puso los ojos en blanco con exageración teatral. Fascinante. Enseñar el abecedario a niños inmigrantes. Toda una carrera. Ricardo, el marido de Sofía, soltó una risita que intentó disimular con una tos. La prima Claudia, siempre pacificadora, intentó cambiar de tema preguntando por los planes de viaje de verano, pero Sofía no había terminado. La mirada de su hermana mayor se posó en el señor Ferrer, quien observaba la escena con creciente incomodidad, y luego de nuevo en Carmen. Ya es hora de que alguien te lo diga claramente, Carmen. La familia sonrió a Carmen. Tengo 45 años y soy socia de uno de los mejores bufetes de Barcelona, con clientes que incluyen a las principales empresas del IBEX. Sofía se tocó distraídamente el collar de diamantes que adornaba su cuello estilizado. Tú tienes 40 y sigues dando clases en esa escuelita del Raval, viviendo en un piso de alquiler minúsculo y vistiendo ropa que parece comprada en mercadillos. ¿Cuándo vas a hacer algo con tu vida? El comedor quedó en silencio absoluto. Incluso los niños, que habían estado jugando en la mesa contigua destinada a los más pequeños, parecieron percibir la tensión y bajaron el volumen de sus juegos. La música navideña que sonaba de fondo, en un elegante equipo de sonido que había sido regalo de Sofía a sus padres, parecía ahora fuera de lugar, casi irrisoria con su alegría forzada. La madre de ambas, una mujer aún hermosa a sus 70 años, intentó intervenir colocando una mano sobre el brazo de su hija mayor. Sofía, por favor, es Nochevieja. Estamos celebrando en familia. Pero Sofía, con la copa en alto como si estuviera a punto de proponer otro brindis, continuó. Es que me preocupo por ella, mamá. Todos nos preocupamos. Carmen va a cumplir 41 en febrero, ¿y qué ha conseguido? Ni marido, ni hijos, ni carrera digna de mención. Enseñando a niños que ni siquiera saben hablar bien el catalán, en un barrio donde no me atrevería a aparcar mi coche. Es triste. Y como familia deberíamos ser honestos en lugar de seguir fingiendo que todo está bien con sus decisiones. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas contenidas mientras sentía cómo todas las miradas se posaban en ella, algunas con genuina curiosidad, otras con vergüenza ajena, y unas pocas, las menos, con indignación ante el ataque gratuito. Su sobrina Lucía, que hasta entonces había estado grabando discretamente a la familia con su nuevo móvil para lo que había dicho era un proyecto de continuación de su documental premiado, dejó el teléfono sobre la mesa, visiblemente incómoda con la situación. Carmen miró a su alrededor buscando inconscientemente un aliado. Su cuñado Ricardo fingía un repentino interés en el patrón de la vajilla navideña. Sus padres parecían avergonzados, pero no la defendían, atrapados como siempre entre la admiración por los logros de Sofía y el cariño más silencioso hacia Carmen. Sus primos mantenían la mirada baja, concentrados en los restos de turrón en sus platos. Solo el anciano señor Ferrer, sentado a su lado porque ella había insistido en que ocupara un lugar de honor, la miraba con una mezcla de compasión y rabia contenida, que delataba su deseo de intervenir a pesar de ser un invitado externo a la familia. No tienes derecho, Sofía. Carmen finalmente habló, con voz temblorosa pero que fue ganando firmeza con cada palabra. No tienes idea de mi vida ni de mis elecciones. No todos medimos el éxito con los mismos parámetros que tú. ¿Qué no tengo? ¿Idea? Sofía soltó una risa amarga que resonó en el comedor como un latigazo. Todos lo vemos, Carmen. No hace falta ser un genio para darse cuenta.
A tu edad yo ya era alguien, ya había construido algo. Tú nunca serás nada. Es la realidad, y deberías aceptarla en lugar de esconderte detrás de esa actitud de superioridad moral de quien supuestamente elige la pobreza por vocación. Imagina estar en el lugar de Carmen, con toda tu familia observando mientras tu propia hermana te humilla públicamente en Nochevieja, cuestionando no solo tus logros, sino el valor mismo de tu existencia. ¿Te defenderías abiertamente arriesgándote a crear un escándalo familiar mayor o guardarías silencio tragándote la humillación para preservar la paz en una noche tan señalada? Cuéntamelo en los comentarios y no olvides darle like al video si alguna vez has sentido que tu familia no valora tus verdaderos logros. El señor Ferrer intentó levantarse para defender a Carmen, apoyándose en su bastón con puño de plata, un recuerdo de tiempos mejores, pero su severa artritis reumatoide se lo impidió, provocándole una mueca de dolor que solo Carmen percibió. Ella colocó suavemente una mano sobre la del anciano, tranquilizándolo con ese gesto silencioso que decía: «No te preocupes, estoy acostumbrada». Aunque sus ojos brillantes por las lágrimas no derramadas contaran una historia diferente. Fue entonces cuando Lucía, la sobrina adolescente de mirada inteligente y actitud habitualmente reservada, hizo algo completamente inesperado. Tomó su móvil de última generación de la mesa y con dedos temblorosos pero decididos buscó algo en la galería de videos mientras se ponía de pie lentamente, llamando la atención de todos. «Tío Alberto, ¿puedes conectar esto al televisor del salón?» Lucía extendió su teléfono al hermano de su abuela, el más tecnológico de la familia, un ingeniero jubilado que siempre estaba al tanto de los últimos avances. «Quiero mostrar algo que creo que todos deberían ver. Ahora mismo». Sofía sonrió con orgullo maternal, momentáneamente distraída de su ataque hacia Carmen, asumiendo que su hija quería mostrar el documental premiado para cambiar el tema y aliviar la tensión que ella misma había creado. La sonrisa de Sofía reflejaba la plena confianza de quien jamás ha dudado de su posición de superioridad moral. «No es momento para tus videos, cariño. Estamos hablando de cosas importantes, de realidades que tu tía necesita afrontar por su propio bien. Es importante, mamá». La voz de Lucía sonaba inusualmente firme, casi adulta, sin rastro de la inseguridad típica de la adolescencia. «Es sobre la tía Carmen. Y creo que todos necesitan verlo antes de que termine el año». El interés se disparó en la sala. Incluso los niños parecieron intuir que algo significativo estaba a punto de ocurrir y se quedaron quietos, observando con curiosidad infantil. El tío Alberto, intrigado, conectó el móvil al televisor de pantalla gigante que dominaba una pared del salón mientras Carmen miraba confundida a su sobrina. Nunca habían sido especialmente cercanas. Lucía, como su madre, siempre había parecido juzgarla por su estilo de vida sencillo y su aparente falta de ambición, aunque con la discreción propia de quien aún está formando su propio criterio. La pantalla se iluminó y apareció el rostro de Lucía, maquillada profesionalmente y con una iluminación cuidada que denotaba un conocimiento técnico sorprendente para su edad. Documental: Héroes Anónimos de Barcelona, por Lucía Vidal Martínez. Proyecto final de comunicación audiovisual. Instituto Ausiàs March. Sofía sonrió complacida, alisándose instintivamente el cabello perfecto como si ella misma fuera a aparecer en pantalla. Pero su sonrisa se congeló cuando la primera imagen tras la introducción mostró a Carmen saliendo de la escuela del Raval, con su característica mochila desgastada, llena de cuadernos por corregir, y su abrigo de paño azul que había visto mejores tiempos. La voz en off de Lucía comenzó a narrar con una madurez expresiva impresionante. «Mi tía Carmen Vidal lleva 15 años enseñando en una de las escuelas más desfavorecidas de Barcelona, en el corazón del Raval. La escuela pública Gaudí acoge principalmente a hijos de inmigrantes, refugiados y familias en situación de vulnerabilidad económica. Cada día, mi tía llega 1 hora antes y se va 2 horas después del horario oficial. No cobra estas horas extra. Nadie se lo ha pedido, simplemente lo hace». La cámara seguía a Carmen caminando por las estrechas calles del Raval, saludando por su nombre a vendedores pakistaníes, intercambiando unas palabras en árabe básico con una madre marroquí, agachándose para hablar al nivel de los ojos con un niño pequeño de rasgos subsaharianos que corrió a abrazarla. El video mostraba un barrio lleno de vida y color, muy diferente a la imagen de peligro y degradación que solían presentar los medios de comunicación. Carmen miraba la pantalla boquiabierta, sosteniéndose del borde de la mesa como si temiera caerse de la impresión. No tenía idea de que su sobrina la había estado siguiendo, documentando momentos de su vida cotidiana que ella consideraba rutinarios y sin importancia.
El video continuaba mostrando a Carmen entrando en un edificio antiguo de fachada descascarillada pero con un portal limpio y cuidado. La cámara la seguía, evidentemente a distancia para no ser detectada, mientras subía las escaleras hasta el tercer piso, donde llamaba a una puerta verde con una aldaba de latón. El señor Ferrer, sentado ahora en el comedor junto a la familia, con su traje anticuado y su pajarita ligeramente torcida, aparecía en la pantalla abriendo esa misma puerta con movimientos lentos pero dignos. Mi tía visita al señor Ferrer 3 veces por semana desde hace 5 años, cuando sufrió un derrame cerebral que lo dejó parcialmente paralizado del lado izquierdo. Le hace la compra, lo ayuda con la medicación que necesita tomar en horarios precisos, y le lee el periódico cada tarde porque su vista está demasiado deteriorada para hacerlo por sí mismo. Lo acompaña a sus citas médicas y ha aprendido a realizar ejercicios de fisioterapia básica para ayudarlo entre las sesiones profesionales. Nunca habla de esto con nadie. Las imágenes cambiaban a Carmen en diferentes momentos, ayudando a una madre inmigrante a rellenar formularios complicados en una oficina pública mientras le explicaba pacientemente cada apartado, organizando libros donados en una pequeña biblioteca comunitaria que ella misma había impulsado en un local abandonado del barrio, dando clases de refuerzo gratuitas los sábados por la mañana a un grupo de adolescentes que preparaban la selectividad, el examen de acceso a la universidad. Para este documental hablé con la directora del banco donde mi tía tiene su cuenta. La voz de Lucía sonaba ahora más formal, como la de una periodista de investigación. Necesitaba entender cómo alguien, con un salario de profesora, podía permitirse hacer tanto por otros. La pantalla mostró a una mujer de mediana edad, sentada en un despacho elegante pero discreto, identificada en un rótulo como señora Núria Puig, directora de CaixaBank, sucursal Raval. La mujer, vestida con un traje sastre sobrio, miraba directamente a la cámara con expresión serena. La señorita Carmen Vidal lleva 5 años destinando el 60% de su sueldo a pagar las deudas médicas del señor Ferrer, concretamente tratamientos especializados y medicamentos que la seguridad social no cubre. La directora del banco hablaba con una admiración evidente que contrastaba con su habitual reserva profesional. He gestionado miles de cuentas a lo largo de mi carrera, pero nunca había visto algo así. Vive prácticamente con lo mínimo para que él pueda recibir la atención que necesita. Cuando le pregunté por qué hacía esto por alguien que no es familia, me dijo algo que nunca olvidaré. Porque nadie más lo hará, y cada vida merece dignidad. El comedor estaba incompleto. Silencio ahora. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj antiguo que marcaba la proximidad de la medianoche, y el ocasional sonido distante de algún petardo anticipado en las calles de Barcelona. Sofía había dejado su copa en la mesa y miraba la pantalla con una expresión indescifrable, mezcla de incredulidad y vergüenza creciente. Los padres de Carmen tenían lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas arrugadas, y el padre apretaba la mano de su esposa con fuerza, como buscando ancla en la tormenta emocional que estaba experimentando. El video continuaba implacable, mostrando ahora testimonios uno tras otro. Mohamed, un estudiante de origen marroquí que había logrado acceder a la universidad para estudiar ingeniería gracias a las clases extra de Carmen. La señora García, una anciana del barrio a quien Carmen ayudaba con los trámites de su pensión. 3 hermanas dominicanas que habían aprendido a leer con su ayuda después de llegar a España sin escolarización previa. El dueño de una pequeña panadería que explicaba cómo Carmen pagaba en secreto el desayuno de 3 niños cuyas familias no podían permitírselo, haciendo que pareciera un sorteo que los pequeños ganaban cada mañana para no herir su orgullo. Cada testimonio pintaba el retrato de una mujer muy diferente a la fracasada que Sofía había descrito minutos antes. Una mujer que, sin buscar reconocimiento ni aplausos, había construido una red invisible de apoyo y dignidad en uno de los barrios más desafiantes de Barcelona. Una mujer que medía su éxito no en euros o en estatus social, sino en sonrisas recuperadas y en oportunidades creadas para quienes la sociedad había dejado atrás. El último testimonio, el más extenso, era del propio señor Ferrer, grabado, evidentemente sin que Carmen lo supiera durante una de sus visitas a su modesto apartamento, lleno de libros antiguos y fotografías en blanco y negro. Yo no tenía a nadie. El anciano hablaba con voz quebrada pero llena de dignidad en la pantalla, mientras el mismo hombre, sentado en el comedor entre la familia Vidal, asentía con lágrimas no disimuladas recorriendo sus mejillas surcadas por el tiempo. Mi esposa María murió hace 15 años. No tuvimos hijos.
Mis padres y mis hermanos murieron durante la guerra civil o en el exilio. Cuando sufrí el derrame hace 5 años, los servicios sociales querían enviarme a una residencia pública porque no podía valerme por mí mismo y no tenía familia que me cuidara. Habría muerto de pena, encerrado entre 4 paredes ajenas después de una vida entera en este barrio. El anciano en el video hacía una pausa para secarse una lágrima y continuaba con voz más firme. Carmen no solo me salvó la vida pagando los tratamientos experimentales que la seguridad social no cubría y que han conseguido que recupere parte de la movilidad. Me devolvió la dignidad. Me permitió seguir viviendo en mi hogar, rodeado de mis recuerdos y mis libros. Se aseguró de que pudiera seguir siendo yo mismo, Joseph Ferrer, profesor jubilado de literatura, y no solo un número más en una residencia masificada. ¿Saben qué hace cada domingo? Me lleva a la ópera. Ella detesta la ópera. La voz del anciano se quebró nuevamente. Pero sabe que fue la pasión de mi vida. Así que ahorra durante meses para comprar 2 entradas en el último piso del Liceu, el más barato, y me acompaña cada domingo a escuchar a Puccini, a Verdi, a Wagner. Se sienta a mi lado durante 3 horas de algo que no disfruta en absoluto, solo para que yo pueda seguir conectado con lo que me da vida. La imagen cambió, a Carmen ayudando al anciano a caminar lentamente por el parque de la Ciutadella, sosteniéndolo con delicadeza mientras él daba pasos cuidadosos apoyado en su bastón. Se les veía riendo juntos mientras daban trozos de pan a las palomas, completamente ajenos a la cámara que los filmaba a distancia. La escena transmitía una conexión genuina entre 2 seres humanos que habían encontrado una familia el uno en el otro, más allá de los lazos de sangre. Mi tía nunca cuenta estas cosas. La voz de Lucía sonaba emocionada, despojada de los artificios técnicos del resto del documental. Descubrí todo esto por casualidad, cuando la vi entrar en el edificio del señor Ferrer un día que estaba haciendo tomas del barrio para mi proyecto sobre arquitectura urbana. La curiosidad me llevó a seguirla y lo que descubrí cambió mi perspectiva sobre lo que significa realmente tener éxito en la vida. La pantalla mostraba ahora a Lucía entrevistando brevemente a Carmen en la escuela, capturada claramente sin que su tía supiera el verdadero propósito de las preguntas. Cuando le pregunté por qué no le dice a la familia todo lo que hace, por el barrio, por sus alumnos, por el señor Ferrer, me respondió algo que se ha convertido en el lema de este documental. El bien no hace ruido, y el ruido no hace bien. Lo importante no es que los demás sepan lo que haces, sino que quienes lo necesitan reciban lo que puedes dar. La pantalla mostró una última imagen. Carmen colocando con infinito cuidado una manta tejida a mano sobre el señor Ferrer dormido, en su sillón gastado, para después salir silenciosamente del apartamento, cerrando la puerta con una llave que evidentemente tenía para emergencias. Su rostro, captado en un primer plano inesperado cuando se giró quizás percibiendo la presencia de la cámara, mostraba una serenidad y una alegría tranquila que contrastaban brutalmente con la imagen tensa y humillada que presentaba ahora, en la mesa familiar. Mi tía Carmen me enseñó algo que ninguna clase de ética empresarial o filosofía del éxito podría haberme transmitido. La voz de Lucía sonaba ahora madura, transformada por la experiencia de su investigación. Me enseñó que el éxito no se mide por lo que tienes o por lo que la sociedad reconoce en ti, sino por lo que das sin esperar nada a cambio. No necesita reconocimiento ni aplausos, no necesita premios ni promociones. Para quienes la conocen, de verdad, para quienes han sido tocados por su generosidad silenciosa, mi tía Carmen ya es alguien. Ya ha hecho algo extraordinario con su vida. Ha cambiado el mundo. Un corazón a la vez. El video terminó con una toma aérea del barrio del Raval, iluminado por la luz dorada del atardecer, transformando sus calles estrechas y sus edificios, vetustos en un paisaje casi mágico, lleno de dignidad y belleza inesperada. El comedor quedó en silencio absoluto, como si nadie se atreviera a romper el hechizo que las imágenes habían tejido. Carmen miraba a su sobrina con ojos húmedos de emoción, incapaz de articular palabra alguna ante la sorpresa y la gratitud que la embargaban. El señor Ferrer le había tomado la mano sobre la mesa y la apretaba con la fuerza sorprendente que pueden tener los ancianos cuando la emoción les devuelve momentáneamente el vigor perdido. Fueron los primeros fuegos artificiales de medianoche los que rompieron el silencio hipnótico, estallando en el cielo de Barcelona con estruendo festivo, anunciando la llegada del nuevo año. Mientras el cielo se iluminaba con constelaciones efímeras de colores brillantes, visible a través de los ventanales del comedor, Sofía se levantó lentamente de su silla. Su rostro, normalmente seguro y dominante,
mostraba ahora una vulnerabilidad inusitada, como si la máscara de perfección se hubiera agrietado irreparablemente. Por primera vez en su vida adulta, miró a su hermana pequeña no con condescendencia o falsa preocupación, sino con algo nuevo y transformador en sus ojos. Auténtico respeto. La madre de ambas, Montserrat, se acercó a Carmen con pasos temblorosos y la abrazó en silencio, con la intensidad de quien descubre que ha estado subestimando a un ser querido durante años y busca perdón sin palabras. El padre, Antonio, un hombre normalmente reservado que rara vez mostraba emoción, se unió al abrazo con lágrimas no disimuladas recorriendo sus mejillas curtidas por el tiempo y el trabajo. Uno a uno, los familiares se acercaron a Carmen, algunos pidiendo perdón explícitamente por su silencio cómplice ante los ataques de Sofía a lo largo de los años, otros simplemente reconociendo con gestos y miradas lo que las palabras no podían expresar adecuadamente. Sofía fue la última en acercarse, cuando el resto de la familia ya había formado un círculo protector alrededor de Carmen, como compensando por los años de desprotección. Las hermanas se miraron en silencio mientras los últimos fuegos artificiales estallaban en el cielo barcelonés, iluminando intermitentemente sus rostros tan parecidos físicamente y tan diferentes en su expresión vital. «Lo siento». La voz de Sofía, normalmente segura y algo altiva, sonaba quebrada, casi irreconocible. No tenía idea. Yo estaba completamente equivocada sobre ti, sobre lo que significa tener éxito. He estado tan ocupada construyendo una imagen perfecta que olvidé construir algo real, algo que realmente importe. Carmen, después de un momento que pareció contener el aliento del universo entero, asintió lentamente, y en un gesto que sorprendió a todos por su generosidad, abrió los brazos ofreciendo un abrazo de reconciliación. No necesitaba palabras grandilocuentes ni explicaciones elaboradas. Su vida cotidiana, revelada en el documental de su sobrina, hablaba con más elocuencia que cualquier discurso que pudiera pronunciar. Las hermanas se fundieron en un abrazo largo y sanador, mientras la familia aplaudía espontáneamente, y el señor Ferrer, aún sentado por su dificultad para moverse, sonreía con ojos brillantes de emoción contenida. El reloj marcó finalmente las 12 y las campanadas resonaron en la televisión, que ahora mostraba las celebraciones multitudinarias en Plaza Cataluña. Pero en aquel comedor de l'Eixample, el verdadero espectáculo era la transformación que estaba teniendo lugar. La reconciliación de dos mujeres que habían pasado demasiados años distanciadas por expectativas diferentes y valores no compartidos. Las campanadas fueron contadas en voz alta por todos, siguiendo la tradición española de comer 12 uvas, una por cada campanada, para atraer buena suerte en el año entrante. Carmen, con lágrimas aún en los ojos, compartió sus uvas con el señor Ferrer, ayudándole a seguir el ritmo acelerado de las campanadas, mientras Sofía observaba la escena con una mezcla de admiración y vergüenza que intentaba procesar. Los niños corrían emocionados por el comedor, ajenos al drama adulto que acababa de desarrollarse, celebrando simplemente la llegada del nuevo año y la promesa de regalos de Reyes Magos una semana después. Cuando terminaron las campanadas y los brindis formales se sucedieron, Lucía se acercó tímidamente a su tía Carmen, insegura de cómo sería recibida después de haber expuesto su vida privada sin permiso, aunque con la mejor de las intenciones. No sabía si debía mostrar el video. Lucía habló en voz baja, solo para Carmen. Pensé en guardarlo solo para mi proyecto escolar, pero luego, cuando mamá empezó a hablar así, no pude quedarme callada. ¿Estás enfadada conmigo? Carmen miró a su sobrina como si la viera por primera vez. Detrás del maquillaje adolescente y la actitud a veces distante típica de su edad, descubrió una sensibilidad y una inteligencia emocional que le recordaban a sí misma a esa edad, antes de que las expectativas familiares y las comparaciones con Sofía comenzaran a pesarle. ¿Enfadada? No, Lucía, estoy profundamente conmovida y agradecida. La voz de Carmen era suave pero firme, sin rastro ya del temblor causado por la humillación anterior. Has visto algo en mí que ni siquiera mi propia familia había sido capaz de ver. Eso es un don que deberías seguir desarrollando, con tu cámara. Lucía sonrió, visiblemente aliviada, y abrazó impulsivamente a su tía. Fue un abrazo genuino, no como los saludos formales que habían intercambiado durante años. El señor Ferrer observaba la escena con aprobación paternal, como si hubiera esperado durante años que alguien más descubriera lo extraordinaria que era Carmen. Mientras tanto, en un rincón del salón, Sofía se servía una copa de agua,
en lugar del cava que había estado bebiendo toda la noche. Su marido Ricardo se acercó, claramente incómodo con el giro de los acontecimientos que había desplazado a su esposa del centro de atención familiar que siempre ocupaba. ¿Estás bien? Ricardo habló en tono bajo, casi conspirador, como si estuvieran unidos contra el resto del mundo. No dejes que esto te afecte. Sigue siendo la misma Carmen de siempre, solo que ahora resulta que hace caridad en su tiempo libre. No es para tanto. Sofía miró a su marido con una expresión que él nunca había visto en ella. No se trata de caridad, Ricardo. Se trata de valor, de integridad. Mi hermana vive según sus valores sin necesidad de presumir ni de buscar validación. Y yo no sé si puedo decir lo mismo. Ricardo intentó protestar, mencionar sus logros conjuntos, su posición social, la educación exclusiva de Lucía, pero Sofía ya no lo escuchaba. Su atención estaba completamente centrada en la escena que se desarrollaba al otro lado del salón. Carmen, el señor Ferrer y Lucía, formando un triángulo de conexión genuina que no necesitaba exhibirse en redes sociales ni presumirse en cenas elegantes. La celebración continuó hasta altas horas de la madrugada, pero con un tono completamente diferente al de años anteriores. Las conversaciones parecían más auténticas, menos centradas en presumir logros y más en compartir experiencias reales. Varios primos pidieron a Carmen que les hablara de su trabajo en el Raval, genuinamente interesados por primera vez en lo que antes habían considerado un tema menor, inadecuado para la conversación familiar navideña, centrada habitualmente en viajes de lujo, reformas de casas de veraneo y ascensos laborales. Cuando la reunión finalmente comenzó a disolverse, con taxis siendo llamados y abrigos recuperados del perchero del recibidor, Carmen y el señor Ferrer se preparaban para volver a sus respectivos hogares en el Raval. Sofía se acercó a ellos mientras esperaban su taxi, visiblemente nerviosa, algo totalmente inusual en ella. ¿Puedo acompañarlos? Sofía preguntó con una humildad que sorprendió a todos los presentes. Me gustaría conocer tu barrio, Carmen. Ver dónde vives, conocer tu mundo, si me lo permites. Carmen estudió el rostro de su hermana, buscando signos de condescendencia o de una curiosidad superficial que se desvanecería con la resaca del día siguiente. Pero lo que encontró fue algo diferente. Un interés genuino, nacido del remordimiento y del deseo sincero de reparación. Asintió lentamente. El trayecto en taxi desde el Eixample hasta el Raval fue mayormente silencioso, con el señor Ferrer ocasionalmente señalando cambios en la ciudad que recordaba de décadas atrás. Cuando llegaron al edificio antiguo pero digno donde vivía Carmen, Sofía insistió en ayudar al señor Ferrer a subir hasta su apartamento en el tercer piso. Los tacones de diseño que había elegido para la cena familiar resultaban absurdamente inadecuados para las escaleras estrechas y gastadas, pero Sofía no se quejó ni una sola vez mientras subían lentamente, adaptándose al ritmo del anciano. Una vez instalado el señor Ferrer en su hogar, con promesas de Carmen de volver a la mañana siguiente para ayudarle con su medicación, las hermanas bajaron al apartamento de Carmen en el primer piso. Era pequeño pero acogedor, lleno de libros, plantas y recuerdos sencillos de viajes realizados durante sus veranos como profesora. No había lujos ni objetos de diseño, pero cada rincón reflejaba una vida vivida con propósito y alegría tranquila. ¿Es bonito? Sofía habló con sinceridad, sorprendida por su propia reacción. No es lo que imaginaba, pero se siente como un hogar de verdad. Siéntate. Carmen señaló un sofá gastado pero cómodo junto a la ventana que daba a una pequeña plaza interior. Prepararé un té. Sé que no es el champán al que estás acostumbrada. No, té está perfecto. Sofía se quitó los tacones con un suspiro de alivio y recorrió lentamente el apartamento, estudiando las fotografías enmarcadas. Carmen con sus alumnos, Carmen en actos comunitarios, Carmen recibiendo un modesto premio municipal por su labor. Educativa que la familia nunca había considerado digno de mención. Cuando Carmen regresó con 2 tazas humeantes, encontró a su hermana observando una fotografía antigua. Las dos de niñas, abrazadas y sonrientes, antes de que las expectativas y las comparaciones constantes crearan el abismo entre ellas. ¿Recuerdas cuando éramos inseparables? Sofía habló con nostalgia, sin apartar la mirada de la fotografía. ¿Cuándo cambió todo, Carmen? ¿En qué momento dejé de verte realmente? Carmen se sentó junto a su hermana, ofreciéndole una de las tazas. No fue un momento concreto, Sofía. Fueron pequeñas decisiones, día tras día.
Tú elegiste un camino que te llevó hacia arriba en términos tradicionales. Yo elegí un camino que me llevó hacia adentro, hacia conexiones más profundas. Ninguno de los dos es inherentemente mejor o peor. Solo son diferentes. La conversación fluyó hasta el amanecer, con una honestidad que no habían compartido en décadas. Hablaron de sus padres, de sus infancias, de los malentendidos acumulados y de las palabras no dichas. Cuando los primeros rayos de sol de enero se filtraron por la ventana, iluminando el apartamento con una luz casi dorada, las hermanas llegaron a una comprensión mutua que, si bien no borraría años de distanciamiento, al menos habría un camino posible hacia la reconciliación. 3 meses después, en una tarde primaveral típica de Barcelona, Carmen seguía con su vida sencilla en el Raval, dando clases en la escuela, visitando al señor Ferrer y coordinando la pequeña biblioteca comunitaria. Pero algo fundamental había cambiado en su entorno. Su hermana Sofía, para sorpresa de sus socios y clientes, ahora dedicaba los viernes por la tarde a ofrecer asesoramiento legal gratuito en la escuela donde Carmen enseñaba, ayudando a familias inmigrantes a navegar el complejo sistema legal español con la misma eficiencia que mostraba defendiendo a grandes corporaciones. Sus padres, inspirados por el video de Lucía y movidos por una mezcla de remordimiento y admiración tardía, se habían involucrado en la biblioteca comunitaria, donando libros y tiempo cada semana. A sus 70 años, habían descubierto una nueva forma de conexión con su hija menor y con una realidad social que habían preferido ignorar durante la mayor parte de sus vidas. Y Lucía, la sobrina que había iniciado esta transformación familiar con su documental, ahora pasaba los sábados ayudando a su tía con las clases de refuerzo, descubriendo en el proceso un talento para la enseñanza que ni ella misma sospechaba que tenía. Su película, Héroes Anónimos de Barcelona, había ganado no solo el premio escolar, sino también un prestigioso concurso nacional de documentales juveniles, y ahora estaba siendo exhibida en escuelas de toda España como ejemplo de periodismo social. La relación entre Carmen y Sofía había evolucionado hacia algo nuevo, ni tan cercano como en su infancia, ni tan distante como en los años anteriores. Habían aprendido a respetarse mutuamente, a valorar los diferentes caminos que habían elegido, a ver la fortaleza en sus diferencias en lugar de usarlas como armas de comparación. El señor Ferrer, desde su ventana del 3er piso que daba a la plaza del barrio, observaba en esa tarde particular a las 2 hermanas caminando juntas, Carmen con su habitual abrigo azul y mochila llena de cuadernos, Sofía con un traje elegante, pero considerablemente menos ostentoso que los que solía llevar antes. Las veía hablando animadamente, compartiendo un helado artesanal de la heladería italiana de la esquina, riendo ocasionalmente como no lo habían hecho en décadas. El leca anciano sonrió para sí mismo, sintiendo una paz profunda mientras el sol primaveral calentaba sus huesos viejos. A veces, reflexionó mientras tomaba un sorbo del té que Carmen le había preparado antes de salir, la verdadera riqueza permanece invisible hasta que alguien tiene el valor de mostrarla. Y a veces, las heridas más antiguas solo comienzan a sanar cuando la verdad, por dolorosa que sea inicialmente, sale finalmente a la luz. En algún lugar de Barcelona, el video de Lucía seguía siendo proyectado, inspirando a otros a mirar más allá de las apariencias y a valorar las contribuciones silenciosas pero significativas que tantas personas hacen cada día, sin buscar reconocimiento ni aplausos. Y en la placita del Raval, bajo el sol mediterráneo, 2 hermanas continuaban su lento pero seguro camino de regreso la una hacia la otra, redescubriendo una conexión que nunca debería haberse perdido. Esta traición familiar conmocionó a todos. ¿Pero qué sucede cuando Sofía descubre el secreto que su propia hija ha estado guardando sobre su matrimonio aparentemente perfecto? Suscríbete y activa la campanilla para descubrirlo en nuestra próxima historia de revelaciones familiares que te dejará sin aliento. Fin de narrativa.